diga: Señor, vamos fuerte, diga: Señor, háblanos. Dígale: tu palabra tiene poder para sanar, para liberar. Dígale: para transformar mi forma de pensar. Dígale: Señor, que hoy yo sea buena tierra para que esta palabra caiga y produzca mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Diga conmigo: voy a dar fruto al 100%. Y esta palabra no volverá a mí vacía. Amén y amén. Se cuenta de un hombre que quería comprar una propiedad. La propiedad no estaba en venta, pero él quería la propiedad y pasó mucho tiempo insistiéndole al dueño que se la quisiera vender. Tiempo después, por tanta insistencia, el dueño accedió a venderla en un precio muy barato, precio muy ridículo. El hombre se sorprendió y dice: ¿tan barato me va a vender la casa? Y él dijo: no hay ningún problema, yo le vendo la casa en ese precio, pero lo único que yo necesito es que usted me deje ser el dueño del único clavo que está detrás de la puerta. Imagínate, un pequeño clavo detrás de la puerta principal. Y el hombre le dice: y por solo eso usted me va a rebajar tantísimo el precio. Y el hombre le dijo: sí, si usted me firma en un documento legal y me da el permiso de que yo sea el dueño de ese pequeño clavo que está detrás de la puerta, usted va a comprar esa casa en ese precio. Hicieron el negocio, fueron al abogado, hicieron todo, la documentación legal, y el hombre terminó comprando la casa en un precio irrisorio. Resulta que estando viviendo ya en la casa, él, un día el dueño o el antiguo dueño le tocó la puerta y le dijo: mira, yo necesito entrar porque el clavito que está detrás de la puerta es mío. Y el hombre no pudo decirle que no, porque ese era el acuerdo, y ahí le permitió guindar una bolsa que contenía un animal muerto. A los pocos días, usted sabe lo que pasa con la carne, que se descompone, y aquella casa empezó a heder, aquella pestilencia era insoportable, y el hombre no podía tocar lo que estaba guindado en ese clavo, porque él tenía un acceso, diga conmigo, un acceso legal. Tenía una palabra escrita, empeñada, de que él lo que viera en ese clavo lo tenía que respetar. Bueno, dije el domingo que hay personas en este reino cristiano que no pierden su matrimonio de un día para otro, no pierden el ministerio de un día para otro, ni tampoco, escúcheme bien, pierden la fe de un día para otro. Muchas veces nosotros cometemos el error de entregarle nuestra vida a Cristo. Le vendimos. Cristo quería comprar nuestra vida. ¿Cuántos saben que Cristo compró nuestras vidas? ¿Cuántos saben que Cristo es el dueño de sus vidas? Cristo es ese comprador que quiso comprarte a ti a precio de sangre. Pero muchas veces nosotros hacemos lo que hizo este vendedor. Le entregamos el acceso de la casa, pero con pequeñas restricciones. Nos guardamos ciertas áreas de nuestra vida que no le permitimos acceso al Señor completo y total. Y resulta que esos accesos que muchas veces le permitimos al enemigo, al pasado, a nuestra manera vieja de vivir, termina, escúcheme bien, haciendo que perdamos lo más valioso que Dios nos ha entregado. Muchas veces perdemos las cosas hermosas que Dios nos da: una familia, una empresa, un lindo noviazgo, una sociedad con alguien, por pequeñas concesiones que no supimos manejar. Y entonces el enemigo no necesita tumbar la casa por completo. El enemigo no necesita el acceso completo suyo. El enemigo lo único que necesita para poder golpear nuestra vida son accesos pequeños. Yo iba a traer unos clavitos pequeñitos para regalarle a cada uno de ustedes, para que ustedes pudieran dimensionar lo pequeño que es un clavo con el tamaño que usted tiene. Pero espiritualmente así sucede en nuestra vida. Un pequeño acceso, un pequeño clavito que le dejamos al enemigo puede terminar a echar a perder la casa. En la historia del comprador de la casa, el comprador terminó abandonando la casa, terminó saliendo corriendo porque él decía: es insoportable vivir en este lugar. Pues eso pasa muchas veces en nuestra vida. Escúchame bien, en la Biblia encontramos hombres y mujeres que no quitaron esos pequeños accesos. De eso estuvimos estudiando el domingo. Vimos hombres y mujeres que terminaron perdiendo más de lo que imaginaron por un pequeño acceso, por algo muy pequeño que a veces no determinamos. Y yo puse una frase aquí que dice: hay pequeños accesos que destruyen grandes destinos.
Hombres en la Biblia tuvieron un gran destino. Hombres en la Biblia fueron marcados por Dios para una temporada específica. Dios los ungió, Dios los escogió. Escúchame bien, pero fue algo pequeño lo que terminó acabando con el ministerio, acabando con el propósito y acabando con el destino de estos hombres. Y aquí empezó nuestra serie el domingo con este versículo en el libro de Efesios. Dice, ni deis, gracias, puedes leerlo conmigo por favor. Dice, ni deis lugar al diablo. Por cierto, qué versículo tan pequeño, ¿verdad? Apenas tiene 5 palabras. Y yo me puse a estudiar la palabra ni deis lugar al diablo, y ahí aparece una palabra en griego, topos, y esa palabra topos habla de territorio. Es como si Pablo le estuviera diciendo a la iglesia, no le den ningún pequeño territorio al enemigo. Es como si Pablo le estuviera diciendo a la iglesia, no le den un pequeño espacio. Diga conmigo, espacio. Casi no escucho, diga espacio. Es como que Pablo le escribe a la iglesia de Efesios y les dice, no entreguen voluntariamente ningún pequeño acceso. Eso es lo que quiere decir este versículo, ni deis lugar al diablo. Y yo quiero mostrarte a través de la escritura el caso de varios hombres con un gran llamado, con una gran unción, con un gran propósito, que no se dieron cuenta que dejarse algunas áreas en su vida y no entregárselo todo al Señor fue lo que provocó que terminara su carrera o su asignación en la tierra. Hablemos de un hombre que tiene un nombre bien particular, se llama Demas. Míralo aquí, vamos a hablar del primero. ¿Cómo se llamaba él? Demas. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Demas me abandonó. Mira, Demas me abandonó. ¿Y cuál fue la causa del abandono? Porque amaba más las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Escúchame bien. Muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo lo que quiere es irnos alejando poco a poco de la iglesia, de la comunión. Cuando ustedes y nosotros estamos juntos, estamos todos en un fuego constante. ¿Cómo estamos? Ahora en la adoración había una presencia exquisita, una presencia manifiesta. Vi personas quebrantadas, vi personas siendo tocadas por Dios, porque eso es lo que hace la presencia, nos atrae, nos envuelve la presencia de Dios. Y el enemigo usa cosas pequeñas para alejarnos de la iglesia, porque en el tanto una persona se aleja de la iglesia, se aleja del fuego. ¿Alguien está conmigo? Basta usted con ver la historia de Pedro, que dice que Pedro, cuando Jesús fue apresado, cuando el líder Jesús fue apresado, dice que Pedro empezó a seguirlo de lejos. ¿De dónde? Note este detalle, dice que Pedro lo seguía de lejos y buscando un fuego donde calentarse. Pedro estaba acostumbrado a calentarse en el fuego de Jesús, en la presencia de Jesús, en la compañía de los apóstoles, pero Pedro empezó a caminar solo. Pedro se aisló, él quería ver qué pasaba con Jesús y empezó a mirarlo de lejos, empezó a seguirlo de lejos, y dice que acercándose a un fuego extraño es cuando Pedro niega a Jesús. Es cuando Pedro maldice conocer a Jesús, porque una mujer que estaba ahí le dijo, hey, tú te pareces a uno de ellos, tú hablas como uno de ellos, yo creo que tú eres uno de ellos. Mire el problema de la lejanía. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro terminara negando a Jesús? Una pequeña lejanía. Nunca se aleje, nunca le permita al enemigo que le aleje del lugar donde Dios ha prometido formarte. La iglesia es un lugar donde Dios nos forma, es la casa del alfarero. ¿Qué es? La casa del alfarero. Siempre que usted venga a la iglesia, usted va a ser formado. Siempre que usted venga a la iglesia, usted va a ser bendecido. Siempre que usted venga a la iglesia, usted va a ser protegido. Qué poquitos amenes. La Biblia dice, escúcheme bien, David escribe en un salmo y dice, aún los gorriones, ¿los qué? Y las aves ponen sus nidos cerca del altar de tu casa, Dios. Y yo siempre digo, como un pollito o como un ave que no tiene raciocinio, inteligencia, sabe que no hay un lugar más seguro para estar ella y sus polluelos que en la casa de Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios no entendemos el valor que Dios le da a la casa de él. Amén. Bueno, continúo. Escúcheme bien. Un teléfono, por cierto, ahora hay teléfonos muy costosos de $2,000 y más. Hay teléfonos muy costosos y muy modernos, muy potentes, hacen muchas cosas. Pero si ese teléfono potente se aleja de la señal, no sirve para nada. ¿Alguien está conmigo? Escúcheme bien, pierde conexión. Demas era un discípulo. ¿Quién era? Imagínate, tuvo el privilegio de caminar con Pablo.
No muchos tuvieron la oportunidad de caminar con Pablo y ser formados por Pablo. El Pablo el erudito, el Pablo el transformado, el Pablo que fue tocado por la presencia de Dios. No. Demas caminó con él. Pero aquí dice que Demas se desconectó. Tan solo una pequeña desconexión de Demas hizo que Demas empezara a amar un poco más al mundo que al propósito que Dios tenía con él. Toque al que está a la par suya y dígale: cuidado con lo que amas más que a Dios. Toque al que está a la par y dígale: cuidado con lo que amas más que a Dios, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Escúcheme bien, yo me he dado cuenta que no toda la gente se va de la iglesia corriendo. Me fui. No, la gente se empieza a ir lentamente. La estrategia del enemigo es una pequeña idea, un pequeño comentario. ¿Alguien está conmigo? Voy a decirlo así: un pequeño chismecín hace que mucha gente abandone aquello para lo cual Dios lo tenía reservado para cosas grandes. Por eso hay que tener conocimiento de cómo trabaja el enemigo. Escúchame bien, a veces nos estamos alejando lentamente y ni cuenta nos damos. Hay gente que no se ha dado cuenta que ya tiene un mes de no congregarse, porque el frío, la lejanía lo va envolviendo y ya no se da cuenta, ya no percibe que tiene tiempo de que su corazón se está enfriando del primer amor. ¿Alguien está conmigo? Dígale al que está la tóquelo así, dígale: ten cuidado de perder tu primer amor. Vamos, exhorte a alguien con amor, dígale: ten cuidado de no alejarte de tu primer amor. Lo dije el domingo, hay personas que no pierden el matrimonio de un día para otro, empiezan a enfriarse poquito a poco. El enemigo es experto creando pequeñas grietas. El enemigo es experto dejando que personas que están unidos por Dios y con propósito crean brechas que se hacen luego imposibles de curar. Escúchame bien, nadie pierde la fe en una semana. Es el enemigo atacando la mente de la persona que te dice: no vale la pena creer, no vale la pena seguir. Desde que te hiciste cristiano todo empezó a caminar para atrás. Y la persona empieza a abrir pequeñas grietas, pequeñas brechas que empiezan a hacerse surcos en su fe y terminan abandonando la fe por la cual un día le dijeron a Cristo que iban a tomar la cruz y seguirlo hasta el final. ¿Alguien está conmigo? Entonces son las cosas pequeñas las que son peligrosas. ¿Alguien se acuerda de aquel pasaje donde dice: cazadnos las zorras? Pequeñas zorras, son pequeñas cosas que tenemos que prestar atención. Escúcheme bien, el enemigo no necesita tumbar tu vida de un solo tiro. El enemigo necesita un pequeño acceso nada más para empezar a trabajar nuestra caída. ¿Alguien está conmigo? Solo una grieta sin reparar y toda la casa estará en peligro. Escúchame bien, quiero darte el segundo ejemplo de otro personaje en la Biblia que vimos el domingo. Acán, cuando lo escondido se convierte en derrota. Léalo conmigo: cuando lo que escondo se convierte en una derrota pública. Hablamos en el libro de Josué y leímos por allí, no sé si pasé un versículo, dice: pero los israelitas no obedecieron. ¿Qué hicieron? Toda desobediencia en este reino es rebeldía. Los israelitas no obedecieron la orden con respecto a lo que tenía que quedar solo para quién eran las cosas que Dios quería. ¿Usted sabía que hay cosas que Dios se reserva solo para Él? Ya no vamos a recoger otra ofrenda ni un diezmo, pero la ofrenda y el diezmo es algo que Dios se reservó para Él. Habría que preguntarle un día en el cielo por qué Él lo quiso así, pero Él explica en su palabra y nos da a demostrar que hay cosas que se pertenecen solo a Él. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, cuando Dios puso a Adán en el Edén, Dios se reservó algo también. Dios dijo: todo es suyo, pero ese árbol es mío, no lo puedes tocar. Mira que Dios te dice muchas veces financieramente: el salario que te doy para administrar es tuyo, pero el 10% es mío. Dios siempre se reserva algo para Él. Pero no se preocupe, no estamos hablando ni de ofrenda ni de diezmo, estamos hablando de obediencia. Y dice: los israelitas no obedecieron la orden con respecto a lo que tenía que quedar solo para el Señor o ser destruido como ofrenda. Un hombre, ¿cuántos hombres?
un solo hombre de la tribu de Judá llamado Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi, nieto de Sara, tomó, ¿cuántas cosas? El enemigo no necesita que tomemos todo, con alguito que tomemos, con una pequeña mala decisión es suficiente. Mira, tomó algunas cosas de lo que estaba consagrado a la destrucción. Y mira, malas acciones traen malas, casi no escucho, malas acciones traen malas. Eso hizo que el Señor ¿cómo se puso? Con los israelitas. A mí me llama la atención que Dios se enojara por la culpa de un solo hombre. Se enojó con todo Israel por la culpa de ¿cuántos hombres? Uno. Mira el poder de lo malo, una pequeña mala acción, una pequeña zorra, una pequeña grieta, un pequeño clavo que dejemos en nuestra vida puede afectar todo lo que somos y todo lo que hacemos en Cristo. ¿Alguien está conmigo? Jericó había caído. Cuando usted estudia el libro de Josué es hermoso porque Dios le entregó a Josué una victoria extraordinaria, asombrosa. Hasta el día de hoy no tiene explicación para la ciencia cómo esos muros se cayeron. Muros del grueso, tan gruesos eran esos muros que la gente vivía en el grosor de los muros, imagínate. Pero los estudiosos y los científicos han llegado a explicar que esos muros pareciera que fueron golpeados desde arriba, como que si Dios los hubiera golpeado con su mano y los hundió en la tierra. Escúchame bien, porque los muros no cayeron para adentro, porque si hubieran caído para adentro hubieran matado a toda la gente que estaba ahí, en cuenta Rahab y toda esa gente. Ni cayeron para afuera porque hubieran matado a todos los israelitas. Entonces, ¿qué pasó con los muros? Parece que los muros fueron hundidos por golpes sobrenaturales de Dios. Mira, cuando Dios tiene un plan contigo, Dios te va a dar cosas que parecieran difíciles, tú las vas a hacer fácil. Pero todo con obediencia, diga conmigo, con obediencia. Ellos estaban en obediencia, Dios les dijo no van a pelear, solo canten, solo den vueltas, y dando vueltas fue como esos muros cayeron. Pero ahora les toca enfrentar un enemigo muy fácil. Jai era un enemigo pequeño, pero dice la Biblia que Israel fue derrotado delante de Jai por la culpa de un solo hombre que escondió algo por allí debajo de la tienda. ¿Qué escondió? Un pequeño manto. ¿Qué fue lo que escondió? Un pequeño manto de Babilonia. Dice que él lo vio atractivo y dijo: este mantico no tiene nada de malo que yo me lo deje. Cuando Dios dice que no toque, no toque. Cuando Dios dice que no vaya, no vaya. Parece que estoy hablando solo hoy. Cuando Dios dice no, es no. Y Dios dijo: no quiero que toquen nada, no quiero que se dejen nada. Pues este hombre vio un manto por allí y se lo quiso dejar. Escúcheme bien, mire la progresión del pecado en nuestra vida. Así es como funciona el pecado. Se lo voy a poner en 4 pasos. Acán primero, ¿qué hizo? Vio. ¿No dice la Biblia en el libro de Génesis que vio la mujer que el árbol era codiciable? ¿Por dónde entró el primer pecado? ¿Por dónde? Entonces mira, vio. Luego Eva también deseó. Aquí vemos a Acán cayendo en la misma trampa en la que cayó a Adán y Eva. Dice que vio, deseó. Luego la Biblia dice en el caso de Adán y Eva, dice que ella tomó y le dio a comer a su marido. O sea, de lo malo que hago también coma usted, mijito. Y el hombre abrió la boquita y dice: deme, mamita, a mí también. Vio, deseó, tomó y después se escondió. ¿No dice la Biblia que Adán y Eva estaban escondidos? Este es el orden en que una persona le falla a Dios. Este es el orden en que una persona muchas veces destruye su matrimonio. Porque primero vio a la chimoltufia, porque ni dientes tiene ni nada. Primero vio a la chimoltufia, a doña Florinda. Después la deseó, dice: no, si no está tan fea, la flaca. Después la toma y luego anda escondido. Y la Biblia dice: en este reino no hay nada escondido que no haya de saberse. Todo lo que haces en lo oculto, Dios lo manifiesta en lo público. ¿Qué fue lo que pasó a Acán? Acán pensó que nadie lo había visto. Acán dice: no, si aquí nadie lo vio, nadie me vio, lo voy a esconder debajo de la tienda. Pero resulta que lo vio el que tenía que verlo. Porque dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre toda la tierra.
No hay un lugar donde usted y yo nos podamos esconder de la mirada de Dios. Él sabe todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La cámara del Señor es como esa camarita que tiene Yoxan, no deja de grabar. De día, de tarde y de noche. ¿Alguien está conmigo? Pues este hombre Acán, escúchame bien, no entendió que una pequeña mala decisión podría acarrear maldición, no solo para él, sino para toda su familia. Qué triste, porque la mala decisión de Acán terminó con toda su familia. ¿Con quién? Toda su familia tuvo las malas consecuencias, los amigos que lo siguieron. Oye, dice que ese día la tierra se tragó un montón de gente que estaba del lado de Acán. ¿Sabes por qué? Hay algo importante. Escúchame bien, el pecado siempre quiere pasar por clandestino, por oculto. Todo lo que se hace en oculto son cosas que no agradan a Dios. ¿Alguien está conmigo? Entonces, hay algo importante aquí. Dios no estaba molesto con Acán, escúcheme bien, Dios no estaba molesto con Acán porque había tenido idolatría pública. No fue eso lo que le molestó a Dios, la idolatría pública. Tampoco fue una traición abierta lo que le molestó a Dios. Diga conmigo, fue algo pequeño. Vamos, diga conmigo, fue algo pequeño que estaba debajo de su tienda. ¿A dónde estaba lo pequeñillo? El carácter del hombre de Dios y el carácter de la mujer de Dios se revela en lo que haces cuando nadie te observa. Voy a decirlo de nuevo porque es una frase muy hermosa, pero más que hermosa tiene que retarnos a desarrollar carácter. El carácter se revela en lo que hacemos cuando nadie nos observa. Ahí es donde somos probados de verdad en nuestro carácter, porque lo que escondes hoy podría afectar tu mañana. ¿Alguien está conmigo? Estos mensajes incomodan, pero son necesarios. Es mejor que a uno Dios le hable a través de su palabra para evitarle una caída, a que después uno tenga que llorar una caída. ¿Alguien está conmigo? Lo que toleramos en secreto muchas veces puede paralizar nuestra familia. Acán no se dio cuenta que lo que estaba escondiendo afectaría a su familia. El pecado privado, escuchen esto, líderes, servidores, discípulos de esta casa, hijos de esta casa, escucha bien esta frase. El pecado privado siempre tiene consecuencias públicas. Es que si lo que se hace en pecado, en oculto, se quedará en oculto, pero no, siempre tiene consecuencias públicas. Voy al punto 3. Sansón, ¿de quién vamos a hablar? Cuando jugar con el límite se vuelve una... Ay, yo he conocido tanta gente que le gusta jugar al límite. Tienen un coro, el coro de ellos es: tropecé de nuevo y con la misma piedra. En Jueces capítulo 16, no sé si, Dalila dijo, miren a Dalila, vean qué clase de novia esta. Jóvenes que están aquí, cuidado con las Dalilas. Dalila dijo, ¿cómo es posible que digas que me amas si no confías en mí? Esta es la tercera vez que me... ¿Cuántas veces le había mentido? Entonces Sansón no cayó a la primera, ni a la segunda. Ya llevaba... Esta es la tercera vez que me mientes si no me dices el secreto de tu gran fuerza. Sansón se quedó dormido con la cabeza en las piernas. ¿De dónde? Tenga cuidado donde pone la cabeza, mijo. Sansón se quedó dormido con la cabeza en las piernas de Dalila, y ella llamó a un filisteo para cortar el cabello de Sansón. El hombre cortó las 7 trenzas y Sansón perdió. Sansón perdió. ¿Cuál fue el problema de Sansón? No era que no era fuerte, no era que no era escogido, no que no tenía una unción. Desde niño tenía una unción extraordinaria. El problema de Sansón
Es que se acercó a lo prohibido. Alguien haga así, cuidado a lo que usted se acerca, porque a lo que usted se acerca, de eso se va a impregnar. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Se expuso repetidamente. Se salvó a la primera, Dios tuvo misericordia. Se expuso en la segunda, Dios lo volvió a perdonar. Se expuso a la tercera, Dios todavía estaba con él en la tercera base. Pero Sansón tuvo algo que no podemos nosotros dejar de aprender. ¿Sabes cuál fue? Uno de los problemas de Sansón: subestimó el peligro. Subestimó el peligro. Dios a nosotros no nos ha mandado a enfrentar las tentaciones. Dios nos manda a huir de las tentaciones. ¿Se fueron los amenes? Gracias ahí que me dejaron como un pianillo ahí de fondo, algo oigo ahí. ¿Sabes qué fue el problema de Sansón? Subestimó su fuerza espiritual. Cuando yo creo tener más fuerza que me permita romper principios. Soy tan fuerte en el Señor, en mi liderazgo, soy tan fuerte en mi llamado pastoral, soy tan fuerte y no me doy cuenta que soy tan frágil cuando rompo principios, que estoy así de ser dominado por el enemigo. Dice aquí algo tremendo que leí en Jueces 16 acerca de Sansón. Yo creo que ustedes lo tienen que haber leído, que dice esto: entonces Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y mírelo, pobrecito, creyó, diga conmigo, creyó que podía escapar como las veces, o sea que fueron varias veces. Dios le permitió escapar varias veces. Pero cuando jugamos con el peligro, cuando en vez de huir del peligro nos quedamos para enfrentar el peligro, puede pasar esto que le pasó a Sansón. Y dice: podía escapar como las veces anteriores, pero esta vez Sansón no sabía. Léalo ahí conmigo. Qué triste es cuando las personas ni siquiera se han dado cuenta de que ya Dios se les alejó un poco. Sansón pensaba que volvería a pasar lo que había pasado otras veces. Y uno de los mayores peligros espirituales es seguir funcionando en lo que estamos funcionando sin notar que la presencia de Dios ya no es la misma en nosotros. No podemos jugar con fuego. ¿Alguien se acuerda que le decían: no juegue con fuego porque se quema? Las abuelitas tenían razón. Mi abuelita no era pastora ni nada, pero era sabia. Decía: no juegue con fuego, mijo, porque se va a quemar. Sansón no notó que coquetear con el pecado, escúchame bien, coquetear con el pecado, y esto es una regla para todos acá, y es un consejo para mí primero, escúchame bien, coquetear con el pecado no es debilidad, es imprudencia. Es que yo soy muy débil. No, usted es muy imprudente. Normalizar conversaciones es muy peligroso. Son conversaciones normales, pastor. Así nos hablamos nosotros. Ojo, contenidos que compartimos, ojo. Pensamientos incorrectos es abrir grietas. ¿Qué es? Abrir grietas. El desarrollo del carácter de Dios en nosotros es esto: el carácter no se pierde en la caída. Diga conmigo: el carácter no se pierde en la caída. Vamos, dígalo así: el carácter no se pierde en la caída. Diga: se pierde cuando se pierde el temor. Cuando ya las personas no tienen temor de Dios, ya prácticamente cayeron. Ya están prácticamente derrotados en el mundo espiritual. Vamos a ver el punto 4, por favor, en este estudio de la palabra del Señor. Saúl, el orgulloso, disfrazado de justificación. El primer libro de Samuel, capítulo 15, vemos a un Saúl que fue escogido fuerte por Dios. Dios lo escogió. Dios le dijo a Samuel que lo fuera a ungir. Es que esto es lo que a mí me llama la atención de estos estudios, que era gente que no estaba descalificada, era gente calificada.
Porque Dios nunca llama, escúchame bien, para descalificar a nadie. Llama a todos los que califican en su reino. Y este Sansón comenzó siendo un hombre escogido, pero empezó a perder la humildad. ¿Qué empezó a perder? Qué peligroso es cuando nosotros como hombres de Dios, hijos de Dios, empezamos a perder la humildad. Porque la humildad nos hace parecidos a Cristo. Diga conmigo, cuando soy humilde, me parezco a mi Señor. Pero él comenzó a proteger, Saúl tuvo un terrible problema, y es que él comenzó a proteger más su imagen que la obediencia a Dios. Qué peligroso. Cuando me baso más en mi apariencia que en la obediencia que Dios me demanda. Este es el líder típico que le importa más lo que los otros ven de él que lo que Dios dice de él. Uy, qué duro. Pequeños accesos dejó en su corazón Saúl. ¿Cuáles eran los accesos que dejó Saúl sin cerrar? Impaciente. ¿Cómo era? Muy impaciente. Le dijo Samuel, espérame aquí a que yo venga, y cuando Samuel llegó ya no estaba. Y le dice Samuel, ¿dónde está? Y dice, es que tuve que ir a ofrecer sacrificio. Oye, ¿y quién lo nombró sacerdote a él? Impaciencia. Es un atributo y un fruto del Espíritu. Dice que el Espíritu produce paciencia. ¿Qué produce? Otro clavo que tenía Saúl que nunca cerró es el temor al que dirán. Saúl se preocupaba más por lo que decían los demás de él, del pueblo, que lo que pensaba Samuel o Dios de él. Qué peligroso es cuando en nuestra vida nos basamos más en lo que otros piensan de mí que lo que Dios piensa de mí. Diga conmigo, yo debo regirme por la palabra de Dios y lo que Dios piensa en mí. Lo que los demás digan de ti, mientras no estés dando motivos, no debería de preocuparte. Escúchame bien. Y este Saúl tenía otro problema más grande, que se autojustificaba solo. Tenía autojustificación. Cuando Samuel lo llega a buscar y le dice Samuel, pero te di una orden, Dios te dio una orden que mataras a todo el pueblo amalequita, y yo oigo ahí como unos asnos, yo oigo como unas cabras, yo oigo como unos bueyes. ¿Y qué es este escándalo que se oye ahí? ¿Qué son esos animales? ¿Sabe qué dijo? El pueblo. ¿A quién echó la culpa? Mírelo aquí. Yo no sé si lo pasé allá arriba. Saúl contestó, los soldados. Hay otra versión que dice el pueblo. Cuando Samuel lo confronta y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Has hecho locamente delante de Jehová. ¿Por qué desobedeciste? Dice, los soldados los tomaron a los amalequitas y se quedaron con lo mejor para ofrecérselo al Señor tu Dios como sacrificio, pero destruimos todo lo demás. O sea, lo hice como yo quise, no como Dios pidió. El orgullo rara vez se manifiesta como arrogancia abierta. El orgullo siempre es algo que pasa como muy, muy oculto en nuestra vida. Son rasgos que cuesta a veces descubrir en nosotros, pero muchas veces nos damos cuenta cuando alguien es orgulloso, y le voy a decir cómo. ¿Alguien quiere saber cómo se da cuenta usted si alguien es orgulloso? Solo yo quiero saber. Gracias. ¿Sabes cómo te das cuenta? Cuando tiene muchas excusas constantemente. El pastor lo llama, pastor, es que esto, es que ahora viene una convocatoria de líderes para el viernes. Entonces afloran todas las excusas posibles. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. No hay obediencia, no hay sujeción. El carácter maduro. ¿Sabes cómo me doy cuenta cuando alguien es maduro, un líder, un pastor es maduro? Cuando asume responsabilidad. ¿Cuándo? ¿Cómo te das cuenta que tienes empleados seguros, Adrián? Cuando tienes gente que asume responsabilidad. Sí, patrón, me equivoqué. No le eché la levadura al pan y por eso no creció. Fue Sebas. Fue Diego. Siempre alguien, pero nunca. No sé si me está entendiendo. Siempre tenemos una excusa y eso habla de debilidad en vez de fortaleza. El carácter maduro, escúchame bien, el carácter inmaduro siempre busca culpables. ¿Nos está hablando Dios a alguien aquí? Solo a mí. El carácter inmaduro busca culpables siempre. Por eso cuando Dios confrontó a Adán y le dijo, Adán, ¿qué hiciste? La mujer, la doña que me diste, fue tu culpa, tú me la diste. Y Eva, ¿qué hiciste? La serpiente.
¿Alguien está entendiendo cómo es que se muestra la madurez en este reino? El carácter inmaduro busca culpables. ¿Cuál es la consecuencia cuando yo no tengo un carácter? Escúcheme bien. Saúl perdió, oigan esto, el reino antes de perder la corona. Tenía la corona puesta en la cabeza, pero ya había perdido el reino delante de Dios. Qué fuerte. Cuando justificas lo que sabes que estás mal, estás debilitando tu destino. Es mejor cuando reconocemos que nos hace falta oración. Pastor, me hace falta un poquito más de batalla espiritual. Pastor, me hace falta trabajar en esta área. Qué bueno es cuando uno llama a un líder o una persona y le dice, mira esto. Sí, pastor, tiene razón, me equivoqué. Necesito orar más, necesito ayunar más, necesito colgar más esta carnita en la cruz de Cristo. Eso no nos hace menos, eso nos hace gente madura. Porque la iglesia es para venir a buscar todos a aquel que es perfecto y que nunca falla. Amén. Escucha bien, Dios no busca perfectos, Dios busca obedientes. ¿Qué busca Dios? Por eso está la iglesia más obediente de toda la juela de Costa Rica. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente obediente. Alguien diga amén. Y voy terminando. 5, mire el personaje que le voy a traer aquí para ver si aprendemos algo de este personaje. ¿Cómo se llama? Judas. Pequeñas fugas de integridad. Pequeñas fugas. Mira esto, mira lo que dice la Biblia de él. Mira, no es que a Judas le importara a los pobres. O sea, él andaba con Jesús visitando a los pobres. Él andaba orando por la gente necesitada, pero no lee. Pura apariencia. Vea, vea. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era ay, qué duro. Era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, ¿qué dice ahí? A menudo metía la manilla, ¿ah? Y robaba una parte para él. Déjame decirte algo, Judas no traicionó a Jesús de un día para otro. La traición no se dio de un día para otro, caminó 3 años y medio con Jesús. ¿Sabes cuándo fue el problema de Judas? Cuando no confrontó esa fuga que tenía, que de vez en cuando metía la manilla por ahí. Nunca se retó, nunca dijo, esto no lo debería hacer, esto está mal, esto no es correcto, no. Y esa pequeña grieta se convirtió en una traición. ¿Alguien me está escuchando? Mira qué peligrosos son las grietas en nuestro corazón. Mira qué peligrosos son las cosas que no arreglamos con Dios a tiempo. Alguien dígame conmigo, a tiempo. La avaricia no es solo el amor al dinero solamente, es un desorden descontrolado que Judas tenía y de inseguridad. Judas todo el tiempo pensaba en que Jesús era un líder político. Él pensaba que Judas le iba a dar estabilidad a la nación, iba a derrocar el pueblo romano. Tenía muchos problemas de seguridad. Y el corazón, escúchame bien, no se corrige. Más bien, el corazón que no se corrige en lo pequeño termina vendiendo a lo que más ama. Judas no pudo trabajar con su corazón. Judas no pudo corregir pequeñas grietas, pequeñas malas decisiones o malos pensamientos y terminó vendiendo al que más amaba. Entonces yo tengo aquí 4 cosas para los hijos de la casa. Cuidado con pequeñas mentiras. ¿Con qué? Pastor, es que es una mentira pequeñita, así pequeñita. Casi ni se ve, pastor. Cuidado con mentiras pequeñitas. Cuidado con engaños pequeñitos. Fue un pequeño engañillo. Le dije a la chiquita que le dijera al polaco que no estaba, pero era un pequeñito engaño, pastor. Y tras de eso la chiquita que no sabe mentir dice mi mamá que no está. Cuidado con pequeños engaños, cuidado con pequeñas mentiras, cuidado con pequeñas manipulaciones. ¿Con qué? Novios, cuidado. Cuidado con pequeñas incoherencias. Le voy a decir esta frase: nada es pequeño. Oiga esto, nada es pequeño cuando erosiona el carácter. Si todo lo que estoy haciendo es pequeño
y está atentando contra mis principios, es peligroso. ¿Alguien está conmigo? La iglesia de los martes es la iglesia más seria que tengo yo, pero es hermosa. Yo disfruto esa seriedad. Hombres que sí cerraron acceso. David, diga conmigo, David. ¿David cayó o no cayó? Pregunto sin miedo, ¿cayó o no cayó? Sí cayó, claro. ¡Pum! Se vino hasta el suelo. Pero David, escúchame bien, tuvo madurez para aceptar que se equivocó. Pidió perdón y Dios lo levantó. ¿Ve la diferencia entre un Saúl y un David? ¿Alguien está conmigo? David no encubrió siempre su pecado, sino que en el Salmo 51 dice: te declaré mi pecado. Ve, en este reino declarar lo que hacemos malo delante de Dios nos levanta, no nos excluye. Qué lindo, sí, amén. El arrepentimiento restauró lo que la soberbia había destruido. El arrepentimiento nos restaura. Diga conmigo, tengo que vivir. Vamos, dígalo, diga, tengo que vivir todos los días arrepentido. Escúchame bien, José dialogó con la tentación, pregunto yo. José se quedó a dialogar con ella. Mire, ¿por qué no se pone un poquito más de ropa? ¿Usted va al gimnasio? ¿Está tan formadita? José no se quedó a hablar con ella. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué hizo José? Huir. ¿Qué hizo José? Vamos, dígalo con fuerza. El carácter verdadero no negocia lo que lo puede destruir. No negocia aquello que te puede destruir. La familia, la empresa, la amistad, el noviazgo, el matrimonio. No lo negocie. Escúcheme bien. En los edificios grandes hay una puerta marcada y dice salida de emergencia. ¿Alguien ha visto? Allá tenemos una y dice salida de emergencia, allá también. ¿Sabe para qué son las salidas de emergencia? Pregúnteme, ¿para qué, pastor? Para que cuando usted vea peligro salga por ahí, mijo. Para eso son. Me encanta José, porque la mujer bonita, la mujer astuta, la mujer sabia, la mujer guapa, la mujer formada, todo lo que usted quiera decirme, la mujer joven, la mujer con plata, la mujer que olía riquísimo, seguro usaba las mejores colonias de Egipto. Te fijo, cuando se quitó la ropa, José dice: yo tengo que buscar una salida de emergencia. ¿Alguien está conmigo? Jóvenes que están aquí, ¿me escucharon? Use la salida de emergencia, mijo. Eso va a hacer que tú llegues lejos en Dios. En este reino no se enfrenta todo. Hay cosas que es mejor abandonar. Mejor abandono, pastor. ¿Y qué hizo usted? Me fui de la casa, pastor. No, hombre, ahí la dejé sola. Deme la mano, mijo. ¿Alguien está conmigo? Huir no siempre es cobardía. Qué linda esta frase. Huir no es cobardía. Huir es sabiduría espiritual. Es que a pensar que soy un cobarde, que piense lo que quiera. Usted es sabio delante de Dios. Usted es sabia delante de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Termino con esta frase de Proverbios 4:23 para terminar. Póngase de pie, por favor. Y la va a leer usted con buena disposición, porque ese es un consejo que nos da la palabra de Dios. Dice: sobre cosa guarda. Este no es un mensaje, escúcheme. El domingo prediqué esta línea y alguien me dijo: uy, pobrecito fulano. Qué tremendo es eso, ¿ah? ¿Cómo es eso cuando le van a tomar una foca, le van a tomar una foto a uno que diga ojal, o diga, ¿cómo es? Botón. Hay un chiste con eso, ¿ah? Dice, pobrecito, ¿quién? Pobrecito el cocodrilo. Hay gente que dice, pobrecito el cocodrilo, con semejante problemón. Alguien se me acercó y me dice: pastor, qué fuerte. Y yo digo, estos mensajes, escuche bien, no se tratan de condenación.
Diga conmigo, esto no es un mensaje de condenación. Vamos, dígalo conmigo. Diga conmigo, es un mensaje de preservación. Dios quiere preservarte muchos años intacto, en victoria, con tu matrimonio en gloria, con tu noviazgo en gloria, con tu ministerio en gloria, con la unción en gloria, con tu llamado en gloria. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Vamos, arriba, arriba. Y termino diciéndole esto. Cierre sus ojos para decirle esta frase, para ver si con esta frase me vas a amar un poquito más. Escuchen. Dios no está buscando señalar tu grieta. Este no es un mensaje para señalarle las grietas a nadie, ni señalarle los clavos a nadie. Este mensaje busca sellar cualquier grieta que esté en tu vida. Levante sus manos al Señor. Adoramos un minuto y nos vamos. Un minuto. No pierdas